Hola, hola a todos. Nos encontramos aquí en las instituciones de Mahon Ariel, aquí con mi amigo Mijael Ben-Daan, mi amigo de estudios, y nos gustaría comentar algo chiquitito en nuestra clase semanal de la Parashá, Lech Lechá, y como la Torá es tan grande y tiene tantas explicaciones, yo propongo que veamos el primer pasuk de la Parashá y que cada uno diga lo que se le viene a la cabeza, qué perush, qué explicación tiene sobre el primer pasuk. Así que le voy a dar primero a mi amigo Mijael que empiece y ya después veo qué puedo aportar. Muchas gracias, Shlomo Buchuk. Muy contento de estar con ustedes de nuevo. Esta Parashá es la Parashá de Lech Lechá. En esta Parashá trata cuando Dios le dice a Abraham: Lech lecha me'artzecha u'mimoladecha u'mibet avija la'aretz asher areka. Sal de tu tierra, de donde has nacido, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te enseñaré. Ahora, tendríamos que entender exactamente cuál es. Está escrito que estas son unas pruebas que le hace Dios a Abraham. ¿Y cuál es exactamente la prueba? Por un lado, vemos que Dios no le está diciendo a dónde va. Te dice, sal de tu tierra, y yo te diré a dónde vas a llegar. Ahora, nosotros hoy en día, viviendo donde vivimos, cada uno donde está, hay gente que le sería más fácil esta prueba, el que donde está no vive bien y no está disfrutando donde él está. Pero en el momento que uno no sabe a dónde va, siempre hay un gran temor. Los cambios nos crean temor. Ahora, si nosotros cambiamos a un sitio mejor, incluso que nos cueste, pero al final la sacamos. Pero si hacemos un cambio a un sitio que no sabemos a dónde vamos, es una gran prueba. Esto crea un gran nervios. Claro. Por ejemplo, cuando una persona tiene que empezar un colegio nuevo, un trabajo nuevo, cuando se casa, cualquier cambio que crea uno es una gran tensión, nervio y no sabemos lo que hacemos. Por otro lado, aquí es Dios quien se lo está diciendo. Pero Abraham vino aquí, está teniendo una gran prueba. ¿Cuál era esta prueba? La prueba era no saber a dónde lo están mandando. Claro, a dónde uno va. Exactamente, y más nosotros naturalmente creer a algo que no vemos, que es Dios, y seguir su voz es algo muy difícil, costaría mucho. En cambio, Abraham vino, como es sabido, se basa en la fe, en la emuná, en la creencia. Y con esto quería conectar un poquito y escuchar un poco la imagen de mi amigo Shlomo Buchuk y a ver si al final conectamos una idea juntos. Bueno, perfecto, pues sí, es verdad que uno al principio tiene que salir y yo me gustaría empezar un poquito antes, un punto antes, que es, si se sigue al siguiente versículo, 2 después, te dice qué edad tenía Abraham. Y si lo vemos, tenía 75 años. Oh, wow. 75 años tenía, no es joven. No era nada joven cuando recibe esta llamada. La llamada de Dios para que salga. Entonces, primeramente, que al tener 75 años es mucho más difícil la pregunta que estabas formulando, con mucha más razón, es mucho más fácil a una persona, a un chico joven de 20 años hacer un cambio que a una persona de 75 años que haga un cambio. Entonces, eso por un lado. Pero yo también me quería fijar, ¿dónde estaba Abraham Avinu hasta esos 75 años? ¿Por qué la Torá no nos cuenta nada de Abraham Avinu? Claro, antes no sabemos nada. No sabemos nada. No vemos nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede ser que no sepamos nada? Es más, en el Tratado de Avot, en el cuarto Perek, en el cuarto capítulo, sí. Vemos que Abraham está escrito que Abraham pasó ahí 10 nisionot, 10 pruebas. Y hay una discusión de esas pruebas. Hay quienes dicen que la primera prueba fue que le tiraron al fuego en Ur Kasdim. Y eso no aparece en la Torá. La primera prueba que aparece en la Torá es la prueba de que tiene que salir y dejar su tierra. Entonces, ¿por qué Abraham Avinu no aparece mucho antes, dentro de estos 75 años? Sí, o sea, ¿qué ocurrió hasta entonces? No sabemos nada de su vida. Entonces vamos a empezar, ahora yo voy a empezar con la respuesta esta y a lo mejor lo podemos conectar con la idea. La respuesta es que cuando una persona empieza a ser importante, es decir, cuando una persona tiene
el primer cumpleaños de verdad. La persona nace a los 0 años. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4. Pero cuando la persona se define como persona de verdad, es cuando sale de su zona de confort y empieza a aportar a los demás. Cuando Dios le dice, lej leja, sal de tu casa, sal de donde estás viviendo y empieza a aportar a toda la humanidad, ahí es cuando reconocemos que la persona está creciendo. Ahí es cuando reconocemos que esta es una persona importante. Por eso le dijo lej leja. ¿Por dónde empieza? No empieza por la primera prueba, que es verdad que enseñó y demostró su fe, sino que empieza por la prueba en la cual tiene que salir de su zona de confort para dar a la otra persona. Y cuando uno da a la otra persona, aparte de hacer ese cambio, cuando uno da y aporta a la otra persona, ahí es cuando nosotros empezamos a tomar a esta persona, o en este caso a Abraham Avinu, como uno de nuestros patriarcas del pueblo judío. Muy buen punto. Sí, la misma idea. Salimos del mismo punto. Al final nos encontramos en la misma esquina, ¿no? Pero, muy bueno. Entonces, uno que está diciendo aquí mi amigo Shlomo, Abraham Avinu el comienzo de su vida fue en el momento que empezó a ayudar a los demás. Ese efectivamente. El Gesed, como está dicho, que Dios, por medio de su bondad, hizo la creación solo para dar. Y dar, y no buscó recibir. Entonces, así igual, como nos está diciendo nuestro amigo aquí, Shlomo, Abraham Avinu se empieza a contar su vida desde el momento que empieza a dar. Quiere decir, desde dejar su casa, que es como dije, salir de su confort, hasta el momento que tiene que dar. Entonces, a lo mejor por eso le pidió eso, y vuelvo un poco al primer tema, a la pregunta que tú dijiste, ¿cómo uno puede empezar y dejar su zona de confort? A lo mejor entendió Abraham que no podía, digamos, avanzar en un nivel espiritual más alto si no salía de esa zona, digamos, de su burbuja para poder dar y para poder enseñar mucho más allá. Después se ve más adelante que pone Beta Nefesh Asher Asu Beharan, que ya, y pone aquí en el Unkelus. En la traducción dice que es Nefesh Asher Asu Beharan, es todas las almas que volvieron en Teshuvah gracias a Abraham. Todo eso lo hizo dentro de estos 75 años. O sea que sí que había avanzado, pero tenía que dar a un nivel mucho mayor. Claro. Y esa es lo que le pidió. Necesito que tengas más emuná, más fe en mí, para salir y que tu nombre crezca mucho más. Eso es justo lo que yo pensaba, la emuná, la fe, porque aquí, ¿cuál fue mi pregunta al principio? Dios viene y le dice, sal de tu tierra y deja esto, pero él no conoce a Dios todavía bien, no lo está viendo a Dios. Entonces, ¿cómo puede dejar todo, ir tras él? Quiere decir que el nivel de la emuná es lo que hay que buscar al final, porque es verdad que uno está nervioso y hace cambios, hace cosas, pero hay algo que está siempre continuo con la persona, que es su fe. La fe, por medio de la fe es que nosotros podemos pasar de un nivel a otro y no frenarnos, atascarnos y no crecer. Todos siempre tenemos un miedo, vaya a ser que pase esto, vaya a ser que pase lo otro. Viene la fe y te dice, no tengas miedo de nada, sigue conmigo y llegarás a la tierra de la luz. Claro, y yo creo que solo un puntito más, apuntar que por supuesto que ahora entendemos también, porque la fe, ¿qué quiere decir? Que todo viene de Dios. Cuando uno entiende que todo viene de Dios, por lo tanto, también uno entiende que puede dar. Uno dice, no, todo es mío, yo he ganado este dinero y me pertenece a mí, ¿por qué tengo que darle al otro? Cuando uno entiende que uno tiene fe y todo viene de Dios, entonces puede dar ese salto y también dar al otro. Porque si no, uno dice, oye, es mío, ¿por qué le voy a repartir o lo voy a compartir con otras personas? Pues buenísimo, hemos tenido aquí unos puntos muy brillantes. Bueno verte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que tengamos unas nuevas ideas y las podamos compartir con vosotros. Gracias.